esta tarde el estudio en Salmos capítulo 41. En este último salmo, los salmos, quiero hacer un poco contextual en el libro de los salmos. Está dividido en tres partes y este salmo es el último del primer tomo, porque el salmo fue repartido en tres tomos. El otro tomo empieza en el 42 y termina en el 77, si no me equivoco. Pero en este salmo hemos estado viendo la vida de David. Hemos estado hablando un poco acerca de las circunstancias que David presentaba en el trayecto de su reinado, la vida familiar, la vida social. Y en este salmo precisamente vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Una pregunta que quizás quisiera dejar para ustedes es: ¿en quién estamos confiando nosotros? Esta pregunta es una pregunta muy crucial, porque aquí vamos a ver algunas cosas que prácticamente como creyentes necesitamos observar. El tema de este salmo es una plegaria, y en algunos escritos dice al director musical Salmo de David. Y vamos a ver algunas cosas aquí en este salmo que nos pueden ayudar a nosotros a tomar una dirección distinta en cuanto a nuestra conducta. No es, creo yo, menester de ninguno de lo que estamos predicando estar atacando a nadie. No nos interesa eso. Y hemos dicho muchas veces que lo que necesitamos observar es precisamente lo que la palabra dice, porque parece ser de que aquí David tenía muchos problemas con la gente, y en algunos casos David había sido uno de los reyes, y aquí hemos hablado en Primera de Reyes, cuando terminamos y vimos la vida de David. David fue un rey muy bueno, fue un rey que hizo muchas cosas con el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, David en su inicio peleó contra los filisteos y los derrotó. David fue el que trajo el tabernáculo a Jerusalén. David trajo la adoración a Jerusalén. Es decir, David trajo muchas cosas. Pero también necesitamos ver que en cierta medida David había descuidado la otra parte. David había descuidado, por ejemplo, su vida familiar. Y eso lo vimos en Primera de Reyes. No voy a volver otra vez a ese tema. Sin embargo, aquí vemos una circunstancia de un rey que ahora está afligido, no solo afligido por los enemigos, sino también está enfermo, está en la cama. No sabemos qué enfermedad tiene porque él no lo describe, pero tiene muchas dificultades. Pero a pesar de eso, David tiene una perspectiva correcta de las circunstancias, como deberíamos de tenerla nosotros. En el instituto acabamos de estar estudiando Romanos 8:28. Cuando vemos ese pasaje, necesitamos entender que las cosas que Dios permite que nos sucedan siempre tienen un propósito, y esas cosas son para bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra aquí, y cada uno de nosotros pues debe de reflexionar en eso. Entonces apelamos al Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros a través de lo que vamos a ver en este pasaje. Capítulo 41. Vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Quiero detenerme un poco aquí, porque a veces nosotros que somos creyentes necesitamos observar mucho este versículo. Este versículo tiene una conducta adecuada y una promesa de Dios. Y si usted ve, el versículo es bien claro. ¿Qué quiere decir la palabra dichoso? Bienaventurado, doblemente feliz. Es decir, esto no significa que no vamos a tener circunstancias o no vamos a padecer. Este hombre
este rey David estaba en cama en este momento. Pero David estaba recordando los bienes que había hecho a la gente pobre. Fíjense, y Dios, yo pienso, hermanos, que Dios, cuando alguien es correcto en sus tratos con las personas, Dios no se va a quedar con nada que le pertenece. Y fíjense, en el versículo dice: dichoso el que piensa en el débil. Hay una versión aquí, bueno, la versión Reina Valera dice de otra manera, pero por ejemplo dice esta otra versión: Dios bendice a los que cuidan a los pobres. Esa es la verdad que quiere decir el escritor aquí. Dios bendice a los que cuidan de los pobres. Por eso es que yo repetidas veces le he dicho a mis compañeros de trabajo, y siempre estoy recordándoles: compañeros, no le roben al pobre, traten de venir temprano. Hoy que hemos estado en un proceso de evaluación, yo tuve que hacer un taller con ellos, porque hay un maestro que me dice: yo eso nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Y le digo yo: ¿sabe qué? Si usted no lo hace, le está robando al pobre. No es el punto, no es conmigo. El punto usted lo tiene que ver con el alumno para quien usted trabaja y a quien se debe a usted. Y yo les he dicho bien claro: deben de ser leales y no jugar con las notas de los estudiantes. ¿Y por qué traigo esto? Solo estoy poniendo un ejemplo. Pero hermano, los creyentes nos encanta hacer cosas en contra de los pobres. Sí, porque tenemos una perspectiva muy equivocada y nos endiosamos muchas veces nosotros. Creemos que el primer lugar lo tenemos nosotros, en el lugar donde nos desenvolvemos, y no es verdad. Como creyentes, hermanos, como creyentes debemos de estar bien ubicados si realmente nos consideramos siervos. Y debemos de tener bien claro esto, porque si no, vean que dice el versículo: Dios bendice a los que cuidan a los pobres. Pero también hay otra verdad aquí: y los pondrá, dice el versículo, los pondrá a salvo. En la Reina Valera dice, en el día malo lo librará. ¿Cuántos de ustedes quieren ser librados en el día malo, hermano? Fíjense que el hermano B dijo unas cosas en el instituto, y como la mayoría estaba en el instituto, voy a volver a recalcar. Él dice: hay 4 cosas que yo he aprendido del Salmo 40, y es verdad. Pero una cosa del carácter de David, hermano, era bien importante, que David decía: yo he hecho esto, y las cosas que me pasan son resultado de eso. Yo me he atrevido algunas veces aquí a decir: las circunstancias de mis enfermedades son resultado de mis pecados anteriores. Yo lo he dicho. Yo me he atrevido a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias de mis enfermedades son de las cosas que cometí en el pasado y las estoy sufriendo ahora. Pero igual, el Señor dice aquí una promesa bien importante que necesitamos aprender. Si nosotros somos de bendición para un pobre y lo cuidamos, Dios dice: va a ser dichoso, bienaventurado, lo van a bendecir, pero también cuando vengan las dificultades, lo pondrá a salvo. Y esto, hermanos, debemos de tenerlo claro. Si un creyente recto es correcto, el Señor lo va a poner en el lugar adecuado. Esto no nos debe de caber duda, porque aquí no lo estoy diciendo yo. Ahora está la otra parte. ¿Qué de los creyentes que somos negligentes también con nuestra vida? Aquí es un punto de reflexión. Por eso decía yo: ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos dependiendo? Es la pregunta. Porque David, a pesar de que estaba en el lecho, quizás, inclusive, hay una palabra en el hebreo bien dura aquí: David probablemente estaba a punto de morir. Pero aún así, David recuerda estas cosas: el que hace lo recto delante de un pobre, Dios cuando vengan las dificultades, lo pondrá a salvo.
Hermano, yo no sé cuántos de ustedes están siendo acechados por los enemigos, pero van a ver ustedes una cosa importante más adelante. A veces creemos que los enemigos solo son los impíos o nuestros compañeros de trabajo. No, a veces aquí en la iglesia tenemos los peores enemigos. Y fíjese que es bien interesante cuando David tiene esta actitud de decir esto, porque dice David, yo estoy claro que mis circunstancias están bien claras y aún estoy casi muriendo, pero igual yo sé que si he sido recto con el pobre, también Dios me va a libertar y me va a poner a salvo en esta dificultad. Y si no, veamos versículo 2, miren lo que dice. Dice, esta es otra promesa, hermano, miren, bien importante. Los cuidará y les dará. Tenía claro David que si alguien actúa correctamente con el pobre, bueno, yo he usado una palabra en otras predicaciones, oprimir, porque generalmente lo que hacemos nosotros es oprimir al pobre. ¿Y cómo puede hacerse esto? Cuando, por ejemplo, usted sabe que la ley establece los salarios para un empleado y usted busca, puede poner un caso, imagínese que usted contrata que no quiero ser despectivo, pero como hoy con esto de los derechos de la mujer en El Salvador, pues allá a veces hay palabras que no se pueden pronunciar, pero bueno, nosotros comúnmente le decimos una sierva doméstica o una doméstica. Usted busca una doméstica, usted debe de valorar el salario que le corresponde y entregárselo correctamente. Y si no, ¿y sabe por qué una doméstica anda buscando trabajo doméstico? Porque tiene necesidad del trabajo y tiene necesidad de sustentar a otros. Pero ¿qué cuando no lo hace y no le paga lo que le corresponde? Está oprimiendo a ese empleado. Ahora, ¿es pobre esta persona, hermano? Yo he dicho una cosa aquí, cuando el dinero le sirva a usted, usted es rico. Pero cuando usted le sirve al dinero, usted sigue siendo pobre. Y si usted hace algo en contra del pobre, lo está oprimiendo. Y estas verdades se van a voltear. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense, por eso dice, si usted es correcto con los pobres, Dios lo va a poner a salvo cuando vengan las dificultades. Y en el versículo 2 dice, los cuidará y les dará vida. Esto es bien importante. ¿Cuántos quieren vida, hermanos, aquí en la tierra? Todos queremos una calidad. Cuando David está diciendo esto, está hablando de una calidad de vida. Está hablando no de la perpetuidad de la vida en la tierra, sino de una calidad de vida. Hay ancianos, por ejemplo, que llegan a los 80, a los 90 y tienen una buena calidad de vida y mueren tranquilos. Y si usted quiere hacer de eso, bueno, veamos el principio. ¿Cuál es el principio aquí que debemos de aprender? Versículo 1. Ser misericordioso con los pobres. Hermanos, no olvidemos esto. Esto es muy importante, porque a veces nosotros ya tenemos una posición y se nos olvidan los pobres. Se nos olvida. ¿Hay pobres en la iglesia, hermano? Ya lo acabo de decir, yo todos somos pobres. Pero yo dije una cosa aquí que también es una locura pensarlo. Y de que algunos de nosotros comemos como pobres, caminamos como pobres, nos vestimos como pobres, pero pensamos como quién, como ricos. Eso es lo peor que puede haber en un creyente, sobre todo. En un impío, pues, es natural que, como decía el hermano Abel, el perro, ¿cuál es lo natural que haga? Aullar o ladrar. Es natural. El impío está bien, pero el creyente, aquí David está hablando de una actitud de un creyente. Ahora, pero la respuesta de Dios es esta: los cuidará y les dará vida. Y miren, en el versículo también dice, los hará vivir felices. Yo estoy leyendo otra versión, pero dice aquí, los hará vivir felices en la tierra prometida. Ahora, de hecho David era un hebreo, era un judío. Él estaba pensando no en esta tierra, él estaba pensando en el reino milenial. Él estaba pensando en el futuro.
Un hermano esta semana me escribió, un hermano de la iglesia me escribió porque de hecho es un hermano bastante tierno y a veces la gente con sus dichos hacen tambalear a los hermanos que no están muy... Alguien le dijo, ¿y vos qué te preocupás por el día de mañana si el día de mañana no existe? Esto es peligroso para un creyente, ¿saben por qué? Es verdad, los creyentes debemos de vivir un día a la vez, hermano. Ahora, ¿pero existe el día de mañana para el creyente? Claro que sí. Y yo le decía, hermano, si usted partiera de esta tierra, ¿existe el mañana para usted en la eternidad o no existe? Y me dice, sí, amén, me dijo. Entonces, sí, pero es que cuando a veces lo tocan a uno así, lo hacen tambalear, me dijo. Sí, hermano, pero ¿qué nos ha prometido Cristo? Nos ha prometido vida eterna. Y a través de la gracia, Dios nos ha permitido a nosotros, ya está prometido para nosotros que vamos a estar en la tierra prometida. ¿Lo merecemos? No, es por gracia, precisamente, es por gracia. Pero aquí David está diciendo, los que bendicen a los pobres, dice 4 cosas hemos visto ya. Dice, los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades, los cuidará, les dará vida, los hará felices en la tierra prometida. Y número 5, y no dejará que sus enemigos les hagan ningún daño. ¿Qué importa? No. Pero si fuera la tierra prometida, se metería en el paraíso. El reino milenial y todas las bendiciones que vienen para el creyente. No está hablando de eso. ¿Con quiénes está hablando David aquí? Sí. Él no está hablando de la salvación en primer lugar, quiero aclarar eso. En segundo lugar, está hablando de un creyente que actúa de la manera correcta con los pobres. Y en el principio que David quiere mostrar es el resultado de hacer esta justicia con los pobres. El resultado de ello está visto en estas 5 cosas. Ahora, voy a hacer algo enfático en esto. ¿Podemos recibir nosotros estas bendiciones ya, hermano? Sí, claro que sí. Pero esta extensión no necesariamente es solo en la tierra. Esta bendición se alarga para nosotros. Y si ustedes se fijan, si hablamos escatológicamente, estamos de acuerdo que cuando creímos en Cristo, nosotros se nos ha prometido que estaremos con el Señor donde Él esté. Él está en el reino milenial, nosotros estaremos en el reino milenial. ¿Es porque hagamos algo nosotros? No, esto está prometido dentro de la gracia de Dios, en el momento de que confiamos en el Señor. Pero estas cosas pueden disfrutarse ahora. Estas cosas pueden disfrutarse ahora. Ahora, por eso les preguntaba yo, ¿a cuánto les gustaría una buena calidad de vida ya? Yo creo que a todos, ¿no? Ahora, ¿está prometido esto? Aquí lo está prometiendo el Señor. No lo digo yo. Entonces, pero hay algo importante. Y ustedes ya vieron, nuestra relación con los pobres debe de ser correcta. Debe de ser correcta. Y miren en el versículo, a mí me encanta el versículo 2, porque David sabía que habían enemigos, que había gente que los echaba y que tenía peligro, porque los querían matar. Y él dice, bueno, yo tengo bien claro, dice David, que si hago esto, no dejará que sus enemigos le hagan ningún daño. Y hermano, esta es una verdad que usted debe de creerlo. Si usted tiene enemigos, no se preocupe, el Señor tiene cuidado de estas cosas. Amén, hermano. El Señor tiene cuidado, porque a veces a nosotros nos amedrenta el mismo sistema, nos amedrenta la gente, nos amedrenta, bueno, el mismo diablo nos mete cosas perversas que a veces a nosotros nos vienen, pero aquí está bien claro, nadie nos puede tocar porque estamos protegidos bajo la poderosa mano del Señor. No. Sino aquellos enemigos que, a pesar de que yo pues he intentado y no he hecho nada, son enemigos porque ellos quieren ser. Sí.
paga lo que debe y todo, y entonces tiene enemigo. No, claro. Y que Dios lo va a librar de la enfermedad. No, estamos hablando del justo que injustamente tiene enemigo. Sí. Fíjense que lo que el hermano B acaba de decir, por eso dije yo la otra contraparte. Hay, por ejemplo, yo recuerdo, he visto algunos, tuve un compañero en el distrito que les debió fiador a otro compañero que la llevaba, bueno, era vivo, era astuto. Pero este tipo lo metió en problemas, se fue para Estados Unidos y el pobre compañero tuvo que pagar $15,000. $15,000. Aquí en Chapaltique han habido casos. Pero ¿saben cómo vive esa persona en Estados Unidos? Desgraciado. ¿Y saben cómo está el compañero ahora aquí? Tranquilo, tiene carro, tiene casa, vive bien. Y yo creo que él es creyente porque yo le prediqué el evangelio por varios años. Y no se congrega en una iglesia. Pero sí, este es un principio importante que recordarlo. A veces uno hace cosas y lo que dice el hermano, a veces por sinvergüenza uno se mete con las personas que hacen enemigos y uno quiere buscar, Señor, pero tú has dicho que nos vas a bendecir. No, tampoco es esto así. Hay que ser responsable con esto. Otra cosa, miren, bien importante. La enfermedad de David, David tenía bien claro y habla aquí como que como en tercera persona David, pero él está hablando de él. Y ustedes ven en el versículo 3, vamos a ver cómo David se describe a sí mismo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, cuando se enfermen, Dios les dará fuerza y les devolverá la salud. Cuando enfermen, yo no sé, no voy a hablar del evangelio de la prosperidad, ni voy a hablar de eso, pero usted ve el versículo, está bien claro aquí. Esta es una promesa de Dios que usted debe de creerla. Fíjense lo que dice, cuando se enfermen, Dios les dará fuerza y les devolverá la salud. Yo no sé si usted cree esto. Algunos de nosotros creemos. Yo ayer predicaba en una pequeña reflexión y a veces somos como los discípulos en el tiempo de la transición de la iglesia. Fíjense que allá en Hechos capítulo 12, cuando vemos, estaban los discípulos, estaba un grupo de gente orando en la casa de la mamá de Juan Marcos, estaban orando y Pedro estaba en la cárcel esperando de que después de la Pascua lo mataran en la fiesta de los panes sin levadura. Y Herodes solo estaba esperando que pasara eso, la fiesta, para matar a Pedro. Pero el Señor lo rescata de ahí, toca la puerta de la casa, viene una mujer, una muchacha, y oye, y solo oyó. No me pregunten por qué no le abrió la puerta, pero de emoción, creo yo, de alegría, Pedro está allá afuera. ¿Y saben qué dijeron los que estaban orando? Estaban orando por Pedro para que no lo mataran. Y cuando llega la muchacha, está loca, le dijeron. ¿Cómo va a creer? Ha de ser un ángel que viene. A veces somos nosotros así, estamos orando al Señor, pero el Señor no me va a hacer el milagro. El Señor no tiene misericordia de mí. El Señor esto, el Señor lo otro. Hermano, aquí hay una promesa contundente para los creyentes. No lo digo yo, miren lo que dice el versículo. Dice, cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Yo estoy convencido de que esto es verdad. No me pregunte cuándo Dios va a hacer eso, porque Dios es soberano. Y tampoco diga, pero hermano, yo he estado orando por mi enfermedad 10 años. Siga orando, hermano, continúe. Tenga confianza en el Señor. Hermano, pero es que estoy metido en un problema y no sé cómo salir y he estado orando y el Señor no me responde. Espere en el Señor. Y que David tenía problemas serios aquí.
Y Él no está diciendo, mire, el Señor va a ser automático. Porque no depende, y hemos hablado, las sanidades y la resolución de los problemas de los creyentes no depende de la fe que yo tengo, sino depende de la decisión de Dios y su voluntad. ¿Cuándo? ¿Cómo va a suceder eso? No me lo pregunte a mí. Hable con el Señor. El Señor es soberano, Él es todopoderoso y Él hace las cosas en el momento que Él cree que es adecuado. Hay una hermana que dio testimonio aquí en el culto de oración. De años habíamos estado orando. Fue sanada de la enfermedad. Ahora todavía persiste una de las enfermedades que ella tiene. ¿El Señor la puede sanar? Sí. ¿No la ha sanado todavía? No. ¿Pero la puede sanar? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Nosotros no somos absolutos. Él sí es absoluto. Él sabe cuándo. Ahora, cuando David estaba hablando de esto, estaba hablando también de sí mismo. Da a entender que estaba en la cama. Voy a volver a la versión Reina Valera, porque estas versiones son un poco, ¿cómo se llama? No son son un lenguaje más claro, pero vamos a la versión Reina Valera mejor. Fíjense en el versículo 3, dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Así dice, así dice. Muy bien, dice aquí, porque David, esta frase parece ser un modismo en el hebreo. Esta frase, lecho del dolor, es un modismo en el hebreo. ¿Qué quiere decir esto del lecho del dolor? Significa un lecho caracterizado por el dolor. Es decir, ¿estaba David en dolor, hermano? ¿Tenía dolor? Sí, estaba enfermo. Y estaba postrado. David estaba postrado. Para David, que era un hombre de acción, fíjense, David, ustedes conocen la historia, era un hombre, un rey militar, que le gustaba andar activo. ¿Qué le pasaría a usted, hermano? Bueno, yo no soy muy activo en algunas cosas, pero estar postrado no sería lo mejor, creo yo, para un creyente o para alguien. Pero David no era eso. Sin embargo, David, bien que era un guerrero, estar postrado en cama debió haber sido muy difícil para él. Pero aquí hay un asunto importante que necesitamos entender. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y creo que David lo entendía. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. David había entendido esto. Y por eso dice, Jehová lo sustentará. ¿Sabía David que a pesar de que estaba ahí, lo iba a sustentar el Señor? Claro que sí. Claro que sí. Y sobre el lecho del dolor, Él lo iba a sustentar. Y dice, mullirá toda su cama en su enfermedad. Veamos el versículo 4, que hay otra cosa importante aquí. Versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Yo no puedo ver mayor sinceridad de un creyente que confiesa su pecado aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Este salmo y todo lo que hemos estudiado es cuando ya era un anciano, sí. a punto de morir. Sí. Entonces, pero toda la vida él de su juventud, mujerero, él guerrero, él matarife. Entonces yo no sé, pero yo tengo problemas con eso. Y entonces, aquí, ¿y qué más? Cuando lo viejito, yo me recuerdo de un anciano de edad de Santa Ana, viejito más sinvergüenza. Y cuando se metía al baño, Señor, esta agua pelada, Señor, hazme santo varón. Y el viejito ya era un pellejo. Entonces eso me... Había que calentarle el agua. O sea, entonces yo digo,
con la situación en que estaba David con la piedra. Pero, no sé, ¿Cuál es el problema que usted siente que hay en David? o sea, El problema es que ella dice que yo siento como que ya se vio, ensalza mucho Ah. cuando lo que dicen los salmos nada más se enfoca en la misericordia de Dios. Porque ya cuando ya está uno anciano, ya a punto de morir, que ya la tierra lo reclama. Entonces digo yo, ¿y cuál es la actitud que debemos de tener? Si ya no hay orgullo, ya no hay más nada. Y ahí la única cosa que yo veo loable y sí, es sea el amor y la misericordia incondicional de Dios. Sí. Pero para mí no. De hecho, hermano, hay algo importante que entender aquí, y yo por eso en cierta medida admiro a David. Lo admiro en este sentido porque él tiene la valentía de reconocer todo lo que usted mencionó. En su juventud, él fue... Él no reconocía nada. Sí, no. Porque llegar el profeta a decirle, mira, el pobre hombre una vaquita tenía y la tuve que matar. Ahora, la pregunta es, ¿qué aprendemos de esto nosotros? Nomás que no merecemos nada, solo que por misericordia. Número uno, la misericordia de Dios nos abarca porque nosotros, hermanos, somos quizás peor que David. ¿O no? Sí, hermano. Y esto es importante reconocerlo. Yo siempre he dicho que un creyente debe de ser humilde y humillarse delante del Señor. Y he dicho algo también aquí, me he atrevido. Hermano, no es necesario porque David, fíjese que está anciano, está está a punto de morir aquí. Y sin embargo, una vez más viene y reconoce, Señor, quiero decirte que pequé contra ti, pequé. Ahora, no es necesario, hermanos, que vengan y nos digan a nosotros, hermano, yo he hecho esto. No, porque no es con nosotros. De hecho, ¿cuál era la plática que tenía David aquí? ¿Y con quién? Era con el Señor. Esto es bien importante aprenderlo, porque allá afuera hay muchos pastores que están en otro lado, humillan a la gente y inclusive lo sientan en vacas de colores, hacen muchas pantomimas que no deben de ser posibles. El hermano ve decir en el instituto, hay muchos pastores que no han entendido, que someten a la gente, bueno, creyó en Cristo, está en Cristo, pero de repente cometió un pecado, dejó de estar en Cristo y ahora está en Adán. Y dice, para poder volver a la posición que tenía, necesitas arrepentirte, confesar tu pecado y empiezas a hacer los del pecador, tenés que reconciliarte con el Señor para volver otra vez a la posición. Esto no es así. No es así, hermano. Desde el momento que confiamos en el Señor, ¿fuimos reconciliados con el Señor o no? ¿Necesitamos reconciliarnos cuando cometemos un pecado? No. ¿Qué necesitamos hacer? Esa es la actitud de David aquí. Y qué bueno cuando como creyentes tenemos esta actitud. Ahora pregunto otra cosa. Yo cuando estaba estudiando este salmo, todavía ahora me preguntaba, y creo que la posición de la hermana Araceli es correcta. Todos los creyentes creo que pasamos etapas, y yo quiero aterrizar en lo que le estaba diciendo. Yo he dicho, hermanos, necesitamos llegar a tocar fondo para reconocer lo que hemos hecho. Es más, antes de hacerlo, con conciencia, deberíamos de meditarlo, ¿no es cierto? Yo creo, hermano, que no hay nadie aquí en la iglesia que haya venido por bueno. No, eso iba a decir yo. O sea que cada quien tuvo que tocar fondo para buscar a Dios. Yo fui uno de ellos, yo lo he dicho aquí, yo he confesado. Miren, yo me he atrevido a los jóvenes, cuando les enseñaba, les decía yo, a los 14 años tuve una crisis emocional que me llevó a tomarme 2 pastillas de esas de curar maíz. Y la misericordia de Dios fue tanto. ¿Era pecado eso? Sí, era pecado. ¿Era creyente? No, pero Dios estaba tratando conmigo. Toqué fondo. Solo una diarrea me dio. Solo una diarrea. Era para morirme. Pero no, el Señor dijo no. Ahora entiendo que Dios tiene misericordia. Yo cuando veo a David, me veo a mí, cochino,
pecador, no merecía absolutamente nada. Y si yo les contara todas las tonteras que hice, a mí me alienta. sí. Que a mí me alienta porque yo digo, yo decía un día de esto, oyendo la canción de este chamaco, ¿dónde va a ir el pecador donde le abran los brazos? ¿Dónde se puede refugiar el pecador? ¿Quién lo alentará? ¿Quién? Entonces, cuando yo miro esto, digo, hay esperanza. Sí. Pero si ahí dijera, este varón jamás pecó, fue perfecto, y siempre fue así, yo que voy a mirar, te va a tener como dijo Pedro. Sí. ¿Qué dijo Pedro cuando dijo? Siguiente no pasa. Siguiente no pasa, y nosotros, ¿dónde vamos acá? Imagínate el mensaje de alguien que quería quedar. Entonces David no está dando lo contrario. Sí. David no está diciendo, aún como soy yo, mi padre tuvo misericordia. Pero miren la actitud de David. ¿Cuál es la actitud de David, hermano? Miren. ¿Es orgulloso David? Miren lo que dice. Versículo 4. Yo dije, dice David, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Hermano, esto es lo único que podemos apelar delante de Dios, su misericordia. Esto es lo único que debemos de buscar nosotros. Porque si nosotros nos creemos santísimos, yo creo que hemos bajado a Dios del trono y nos hemos colocado a nosotros. Y si hay muchos pastores que hacen esto, queriendo a la gente llevarlo pura y santa delante de Dios, sin reconocer que somos resultado de la misericordia, estamos equivocados. Estamos perdidos. Aquí es bien claro. Fíjense que David pide, mire, ¿a qué sanidad se refiere David aquí en el versículo 4? Él pide, apelo a tu misericordia, pero dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. Quiero mencionar algo aquí. David menciona que estaba enfermo. La palabra en hebreo es jolí. Es bastante fuerte e indica una enfermedad muy seria, que lo vemos en Deuteronomio 28:59 y se usa como sinónimo de plagas grandes y permanentes. En la frase enfermedades malignas y duraderas, en esta expresión de Deuteronomio 28:59. En Primera de Reyes 17:17, jolí se usa para describir una enfermedad que fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, que lo mató. Es decir, ¿qué quiere decir jolí aquí cuando dice sana mi alma porque contra ti he pecado? Es decir, David está diciendo, estoy enfermo, pero la enfermedad que tengo es una enfermedad de muerte. Es una enfermedad que me va a matar. Y hay otra cosa importante aquí. David, cuando generalmente hablamos de esto de alma, es importante en el hebreo observar la palabra, porque generalmente cuando hablamos de alma hablamos de la palabra nefesh, y nefesh tiene varios significados. David alude a esta situación crítica cuando exclama a Dios, sana mi alma, en el versículo 4. Al escribir la palabra alma, David no está pensando solo en la parte inmaterial de su ser. Había pecado, es una situación de la parte inmaterial, es la conciencia, es el ¿cómo se llama? El ser de la persona. Pero también esto tiene que ver, estaba pensando solo en sus emociones o sentimientos. El contexto de la enfermedad de David indica que la palabra nefesh o alma significa la totalidad de su ser. Es sinónimo, en otras palabras, cuando vemos aquí alma, en otras palabras está diciendo sana mi vida, porque está hablando de la totalidad. Esto es bien importante. Estaba enfermo. ¿Por qué David? Fíjate aquí, y la hermana Araceli tiene razón. David estaba enfermo por las consecuencias de su pecado. ¿Pero lo reconoce? Sí, esto es bien importante. Esto es muy importante. Ahora, David reconoce esto. David es muy honesto con el Señor. Y nos da, y si
usted puede preguntar, ¿y por qué David dejó escrito esto aquí? ¿O por qué Dios permitió escribir esto? ¿Qué dice en Romanos? ¿Para qué son estas? Son para nosotros como ejemplo. Son nuestra enseñanza, hermanos. ¿Qué aprendemos de este versículo 4? En primer lugar, aprendemos mucho del carácter de David. Fue honesto delante de Dios. En segundo lugar, vemos que David apela a la misericordia de Dios. No es orgulloso, no es arrogante, no es malcriado delante del Señor. Número 3, David busca la alternativa. Fíjense que vemos aquí que David está buscando a Dios y no a los hombres. No estoy diciendo de que no debemos de buscar alternativas, pero en primer lugar necesitamos pensar en el Señor como creyentes. Y número 4, David también desenlaza su problema. Él dice, estoy así por mi consecuencia. Esto lo hace responsable también. Es muy importante. Ahora, esta confesión nos hace recordar las palabras del hijo pródigo también. ¿Recuerdan qué hizo el hijo pródigo? Cuando había tocado fondo, dijo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir que he fallado y que soy como uno, que me tome como uno de sus siervos. Se bajó. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué podemos reflexionar de esto entonces? Necesitamos reconocer y confesar algún pecado. Sí, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. No podremos, hermanos, experimentar la misericordia de Dios hasta que nosotros seamos sinceros con el Señor. Esto es bien importante. No debemos de olvidarlo. Pero hay otra cosa importante en el versículo 5. Mire el versículo 5. Parecía que David iba a morir. Mire, dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Mire aquí hay los enemigos miraban a David que ya estaba muriendo. ¿Sí? Ellos dicen, ¿cuándo morirá este carajo? Como dicen algunos, a ver cuándo muere este sinvergüenza. Probablemente muchos de nosotros, digamos, yo recuerdo, hoy que estaba estudiando este pasaje, recordé al hermano Leopoldo. ¿Recuerdan ustedes del hermano Leopoldo? Sí. El hermano alto que pasaba a cantar aquí unas alabanzas tan bonitas que yo nunca las había escuchado. El hermano que vivía frente de la hermana Luna. Me dio tristeza porque hay gente que a veces se acerca a los enfermos solo para molestar o para pesquisar y no para ayudar. En esa oportunidad recuerdo que el hermano Jorge me dijo, quédate, anda donde los hermanos, quédate ahí y nosotros vamos a ir a traer un medicamento a San Miguel con el hermano Teo. Se fueron ellos, me quedé yo. Iban llegando 2 beatas de aquí de Chapeltique y como ni los hijos, que es lamentable cuando los hijos son perversos también y se dejan influenciar por la gente malvada. Viene que el hombre estaba agonizando y le dice una de las señoras, ciérrale la boca, porque de todas maneras ya está agonizando. Y el hombre respirando por la boca. Y le digo yo, discúlpeme señora, a la esposa, si usted le cierra la boca, lo va a matar, porque él todavía está vivo y está respirando por la boca. Y dije yo, y me dijeron ella, la señora que le habían dado la orden, y la señora mandaba amarrándole una tira aquí para cerrarle la boca. Y le dije yo, si usted le cierra la boca, lo va a matar. Y cuando le dije eso, no le pareció. No le pareció. Y no le pareció también a las que estaban ahí. Dije yo esto. Estas señoras, en vez de ayudar, a estorbar el enemigo. Y para tapar el punto, orá Luisito, me dijo, orá para tal vez sana y se recupera. Y no me había dicho que ya estaba muriendo la señora. Y ahora me estaba diciendo, ore para que sane. ¿Por qué no me dijo eso al principio? David tenía enemigos así de este tipo. Llegaban a pesquisar. Ya van a ver ustedes en los otros versículos. Bueno, leámoslo. Estos decían, ¿cuándo va a morir este y perecerá su nombre?
Querían tapar. Miren, el nombre de David era mencionado, hermano, era famoso. Sí, querían tapar los enemigos todo, pero estos iban y lo miraban. Hermanos, miren el versículo 6. Miren el versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera, lo divulgan. Yo por eso no quisiera. Bueno, alguien por ahí me comentó. Su mamá estaba muriendo. Recuerdo que con los hermanos hicimos un viaje a Santa Ana, fuimos a ver a esta hermana y de repente el mismo día murió en la tarde. Lo que quiero decir es que en su angustia, cuando llegó a su casa, el hermano me contó de que llegaron unos vecinos que eran enemigos de la hermana, y eran enemigos por ser evangélico. Lo que decía el hermano, a veces uno cacha por el testimonio de ser creyente, de alabar a un Dios verdadero y decir que somos salvos por gracia, por la muerte de Cristo. Estos eran viejos enemigos, pero cuando la señora estaba agonizando llegaron a pesquisar. Y la mamá le dijo al hermano: cuando muera, quiero que nadie me vea, porque si no me podían ver y hablaban de mí cuando estaba viva, no quiero que hoy se vengan a burlar por verme en esa situación. Y yo comparto eso. La gente quiere venir y pesquisar, y ¿por qué no lo habla usted? Y queremos verlo. Y cuando estaba vivo ni lo podían ver. Miren lo que dice el versículo. Y si vienen a verme, ¿qué dice? Hablan mentira. A David le pasó como a Job. A David le pasó como a Job. Los que supuestamente, y no solo eso, ya van a ver ustedes otra cosa, los que se creían amigos de David eran sus propios enemigos y llegaban solo a pesquisar. Fíjense, quiero leerles esta otra versión. Versículo 6 dice, en esta versión: si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. O sea que, en otras palabras, iban a pesquisar, miraban la situación de David. Creo yo que David estaba en el hecho de muerte y que a lo mejor estaba pero David siempre estaba de acuerdo y hablaba del Dios Todopoderoso. Pero hasta cuándo se muere este, ¿por qué no se muere? Y a lo mejor querían hasta matarlo ellos, pero como no podía, era el rey. Fíjense qué importante es esto. Pero si no le parece esto, hermano, hay algo importante que necesitamos ver en el versículo 6. En el versículo 6 hay algo que quiero que veamos, que es crucial. Fíjense que David, no contento con añadir el sufrimiento de David, con su visita, los enemigos de David se encargaron de comentar negativamente de él. David se percató de 4 cosas que decían estas personas. Número 1, habla mentira. Para entender lo que David quiere decir, hay que leer Salmos 12:22, el Salmos 12:2. Quiero que vayan ahí. Salmos 12:2. Vaya a Salmo 12:2. Ahí cerquita. Ajá. Dice el 2: no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Esta era la actitud de estos enemigos de David. Sí. Hay mucha gente que se les acerca solo porque viven en un lugar, pero a la gente le gusta que les digan mentiras. Le gusta. Y no entienden que solamente es por una posición, que porque son empleados subalternos y quieren quedar bien. Pero cuando ya saben en la realidad las cosas, ahí se demuestra que realmente no era así. No, claro que no. Por eso cuando
cuando murió el expresidente, creo que una de las decisiones buenas que tomó su familia es, ¿y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Barbaridades de este hombre, barbaridades. Si murió, no murió, y que aquí, que allá, bueno. Pero lo que dice la hermana es verdad. Que la gente que está en eminencia, casi siempre, la mayoría son hipócritas. La mayoría son hipócritas. Es raro el que realmente es fiel o tiene una verdadera amistad honesta con estas personas. Pero fíjense, en el versículo también habla mentira. En el versículo 6, su corazón recoge para sí iniquidad. Miren el versículo, dice, habla, su corazón recoge para sí, ¿para quiénes? Para ellos mismos. Porque hermano, aquí quiero dejar un principio establecido. Miren, yo creo que esto es bien importante que nosotros también pensemos, porque muchas veces podemos caer en este error nosotros. Y debemos de tener cuidado con esto. Porque a veces, algunos hablan de la siembra y la cosecha aquí, y David está hablando de este punto, porque a veces uno cree que hace lo correcto haciendo estas cosas, pero realmente el daño se lo está haciendo uno. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo soy amigo de alguien y este alguien me invita tal vez a algo, a su casa, yo voy, pero de repente hablo de la persona, es que de algo que había ahí, que tal vez a mí no me pareció, y lo digo. Al final, hermano, cuando yo se lo digo a alguien, ¿qué va a pensar esta persona? ¿De quién va a pensar mal? De mí. Soy yo, entonces por eso debo de cuidarme. Si yo hablo de alguien, debo de cuidarme lo que voy a decir, porque ahora, esto no significa de que uno no puede decir la verdad, pero cuando no nos interesa, mejor no meternos, así de sencillo. Pero cuando es de interés, si yo soy verdaderamente amigo, no me acerco a la persona y le digo, esto pasó, o esto es, ¿verdad? Ahora, porque vean en el versículo, cuando alguien habla mentira o dice algo, el problema lo estoy generando yo, y yo soy el que estoy, bueno, aquí dice, ¿qué es recoger? ¿Qué es recoger? Prácticamente estoy cosechando. De lo que yo hice, recojo para mí. Y miren la palabra iniquidad, ¿qué significa? ¿Qué es iniquidad, hermano? Maldades. Cuando yo, el ejemplo que les pongo, si yo le digo a alguien, fíjate que fui de fulana y vieras cómo, y cuando yo hablo, si la otra persona es íntegra, ella va a pensar mal de mí, porque se supone que yo soy amigo de la otra persona, y estoy diciendo eso, entonces ella va a decir, no, pues yo no puedo ser amigo de este, ¿no es cierto? Estoy recogiendo esa maldad, yo mismo la estoy creando, y al salir, fuera la divulgan, es decir, al salir fuera lo divulgan, habiendo recogido los datos que querían, salían a contarlo y a decirlo, en otras palabras, eran chambrosos, pero también hay otra cosa, en el versículo 7, miren lo que dice el 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí. Fíjense, ahora no solo miraba cada uno, hablaba cada uno, sino que también se reunían para cuchichear. En la otra versión que le estaba leyendo, así dice, cuchichean contra mí. ¿Y qué es cuchichear, hermano? Hablar en secreto, pero hablan en secreto. Es como que murmurar, pero la persona se da cuenta que están hablando de él. O sea que el panorama que se plantea aquí es que llegaban de David y de repente lo miraban y se reunían. Miren lo que decían, versículo 8. Cosa pestilencia se ha apoderado de él. Eso decía. Y probablemente David lo escuchaba de él. Miren. Y dice el versículo, y el que cayó en cama no volverá. Miren qué peligroso.
¿Qué acusación más terrible? Esto lo puede hacer solo, creo yo, un impío. Si conocemos las verdades de Dios, ¿qué dijo David al principio? ¿Qué dijo en el versículo 2? Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. David dijo, lo va a levantar. Y en el versículo 8, ellos dijeron, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ellos estaban contundentemente diciendo, este va a morir. Punto, este va a morir. A veces nosotros vamos malcriados también en decir algunas cosas de esto. No podemos dar por sentado, y esto es un principio que necesitamos aprender, no podemos dar por sentado que las cosas ya terminaron mientras el Señor lo mantiene vivo. Y esto es bien importante, ¿verdad? No podemos dar por sentado algo. Ahora bien, quiero decir la otra parte. Cuando el Señor decidió, hay que reconocer que es bajo la soberanía de Dios. Y eso es así. Y como aquí estamos hablando de la muerte, como a nadie le gusta que hablemos de la muerte, hermano, la muerte, quiero decir dos cosas importantes. La muerte es para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano. Han pasado varios hermanos aquí y saben que se ha predicado el Evangelio, y aún la Biblia dice que estando en un ataúd, esto habla de la gracia y la misericordia de Dios. Dan testimonio aún estando ahí. Y ahora otra cosa, la muerte, hermano, es la manifestación, creo yo, el clímax de la misericordia de Dios para nosotros. Si nosotros lográramos entender esto, estaríamos felices. ¿Saben por qué? Porque, hermano, es mejor estar aquí o estar con el Señor. Con el Señor. Y yo sé que humanamente nosotros tenemos problemas con esto, pero yo no sé en qué condiciones va a morir cada uno de nosotros. Pero sea como sea, deberíamos de aceptar esta situación, hermano, ¿o no? Claro que sí. Ahora, esto es muy importante, pero también es importante reconocer la firmeza de un creyente en medio de las circunstancias. Miren, vamos a ver los siguientes versículos y vamos a ver en qué termina el mensaje de David para nosotros aquí. Versículo 9. Aún el hombre de mi paz, miren, por eso les decía, a veces hasta el que nosotros consideramos el ser más de confianza, nos traiciona. Nos traiciona. Por eso es que deberíamos de ser, quizás no fieles. Si nosotros aprendemos a ser fieles delante del Señor, entonces vamos a ser fieles delante de los hombres. Y por eso yo muchas veces veo a través de la palabra que nuestra relación con el Señor es importantísimo para poder tener una buena relación con los demás. Fíjense aquí, miren que está diciendo David, aún el hombre de mi paz, es decir, el amigo más cercano en el que yo confiaba, dice David, aún ese, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Por qué? Sí. Hay Hay un principio que nosotros hemos establecido aquí. Cuando nosotros, hermanos, digamos lo que en la palabra está, no vamos a negociar esa verdad. Le guste a quien le guste. Y si no le gusta, pues no es mi problema. Pero nosotros no vamos a negociar la verdad con nadie. Y lo que la hermana dice es verdad. A veces cuando uno dice la verdad duele. Porque somos orgullosos, porque no queremos sujetarnos, porque no somos humildes. Si no somos humildes delante del Señor, ¿cómo vamos a ser humildes delante de los hombres? ¿Cómo? Pero si es verdad, hermano, no podemos negociar la verdad. La verdad vamos a decirla. Y David estaba diciendo una verdad. Imagínense que se la dijera a él, eras mi mejor amigo, comías en la mesa conmigo y me traicionaste.
me fallaste. Eso es lo que está diciendo aquí. Y no solo eso, dice que la palabra alzó contra mí el calcañar. ¿Saben qué significa en el hebreo? Es esto. No sos nada para mí, muérete. Eso es cuando usted le dice, sos basura, no servís para nada. Eso. Qué terrible, hermano. Cuando ahora, yo apelaría a que nosotros tuviéramos una actitud distinta a esto. Por lo menos, si se mencionan estas conductas aquí, es porque es probable que aún entre nosotros pueda persistir este tipo de conducta. Y afecta a la vida de la iglesia, o afecta a la vida personal de cada uno, afecta a la familia, afecta a estas actitudes. Sí, afecta. Entonces necesitamos reflexionar en esto. Versículo 10. Mas tú, esto me encanta. Mire, dice David. David dijo, los enemigos vinieron, cuchicharon contra mí, hablaron mal, me dieron por muerto, pero yo tengo bien claro algo, dijo David. Miren el versículo 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y le daré el pago. Usted puede decir, ¿quería tomar venganza David de estos hombres, de estos enemigos? Eso es lo que está diciendo el versículo. Pareciera, pero no es eso lo que está diciendo el versículo. En primer lugar, quiero decirles, en el versículo se vuelve a mencionar en el texto, en el original, las dos expresiones, ten misericordia de mí. Es enfático aquí, porque David estaba apelando a la gracia de Dios. Y fíjense en el versículo, la palabra en hebreo es Hanán, que significa inclinarse o agacharse. Es decir, alguien de alto rango se agacha para mirar la condición del otro. En esa circunstancia David estaba diciendo, mira mi condición y inclina tu mirada y respóndeme. Eso es lo que está diciendo David. En la otra parte, cuando David dice en el versículo 10, dice el versículo, y hazme levantar. Es decir, le está pidiendo, restaura mi salud, restaura mi salud. El verbo aquí es Rafa. Rafa vino a estar ligado con el nombre de Dios. En Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová tu sanador, o en el hebreo significa Jehová Rafa. Eso significa. En otras palabras, cuando él dice en el versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, él está usando esta expresión, Jehová Rafa, es decir, restáurame, levántame de esta condición. Pero Dios no solo sana, y esto debemos de aprenderlo, Dios no solo sana, levanta al que está caído. David estaba caído, angustiado. También restaura, porque a veces nosotros creemos de que no podemos salir de esta condición, pero sí, el Señor puede hacer estas cosas. Y cuando David en este versículo habla de esto, y le daré el pago, no está diciendo que él iba a tomar las riendas de la situación, es decir, restáurame para desquitármela, no está diciendo eso. En otras versiones, déjenme leerles esta otra versión, porque a veces podemos pensar que eso es lo que quiere decir, pero no es eso. En la versión internacional, la nueva versión internacional, el versículo quiere decir lo siguiente: pero tú, Señor, compadécete de mí, hazme que vuelva a levantarme para darle su merecido. Pero ¿cómo le iba a dar su merecido a David? Fíjense, en el versículo está la respuesta. ¿Qué pide David? Misericordia. ¿Qué más pide? ¿Por qué pide que lo restaure? Porque ellos habían dicho
que iba a morir. Y con solo levantarlo, les iba a dar su merecido. Es decir, en otras palabras, al restaurarlo el Señor, ellos iban a hacer tapada su boca por haber hablado mal de David. No está diciendo, restáurame para matarlos y darles. No está hablando de eso. Está hablando de la integridad de Dios haciendo algo a través de David. ¿Para qué? Para taparle la boca a todos los mentirosos. Eso está hablando. Versículo 11 y terminamos. En esto sabré que te he agradado, en que mis enemigos no triunfen sobre mí. Ahí está la respuesta del versículo 10. Es decir, el triunfo de los enemigos, ¿cuál era? Que David muriera. Pero ¿cuál era el triunfo para Dios y para David? Que lo restaurara para taparle la boca a los enemigos. Y miren cómo termina versículos 12 y 13. Por mi integridad habrá de sostenerme, y en tu presencia me mandarás para siempre, me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando Dios, hermano, actúa sobre una enfermedad, sobre una circunstancia o cualquier cosa, la boca de aquellos que han sido perversos en contra de nosotros es tapada, es tapada. Y el Señor restaura, el Señor sana, el Señor vindica a todos aquellos que son sinceros con el Señor. Y este quizás es el mayor principio que podemos aprender. Dios es soberano y Dios, hermanos, tiene control de todos los que somos, tenemos una dependencia del Señor. David confió en el Señor aquí totalmente. Vemos a un David, a pesar de las circunstancias, dependiendo del Señor. Hermano, ¿ves? ¿Nos puede